Esta mañana voy a referir el tema poderoso de cómo orar para recibir respuesta de Dios. ¿Cómo orar para que tú recibas respuesta de Dios de lo que le estás pidiendo? Y para eso vamos a iniciar inspirándonos en un profeta de la palabra de Dios, Samuel. Dice la palabra que Samuel fue un profeta poderoso en Dios, que ninguna palabra cayó a tierra. Es decir, todo lo que Samuel decía se cumplía. ¿No le parece poderoso? Y de la misma manera, ese fuego, ese poder, esa gracia que estuvo en Samuel también puede estar en ti y en mí. Pero al comienzo no fue así. La vida de Samuel no fue un comienzo fácil, porque dice la palabra que Ana era estéril, no podía tener hijos, y entonces fue allí a la casa de Dios y pidió a Dios, y Dios le concedió poder tener un hijo. Pero ella hizo un voto, dijo: Señor, si tú me das ese hijo, yo lo voy a llevar todos los días a la casa de Dios para que esté allí. Como los padres y madres responsables que estamos aquí, que dice: Señor, tú me diste hijos para traerlos a la casa de Dios, para impartirle la palabra, para que conozcan de ti. ¿Cuántos lo creen así? Aleluya. Que tú y yo hemos concebido Samueles, profetas, hombres de Dios, para vivir en este tiempo difícil. Mis amados, y dice que cuando nació el niño, Ana estuvo muy contenta, pero había prometido algo al Señor. ¿Qué era lo que había prometido? Irlo y llevarlo a la casa de Dios y dejarlo allí todos los días de su vida. Y lo cumplió después de cuando vio la edad, que era ya buena. Yo calculo que a los 7 años más o menos. Lo llevó allí a la casa del Señor. La Biblia dice que después de que fue destetado, no sabemos cuándo, pero pongamos que a los 7 años, Ana llevó a su niño y lo dejó allí en la casa de Dios en Silo y se lo entregó al profeta Elí. Y dice que Elí empezó a enseñarle las cosas de Dios a este niño que estaba creciendo en la casa del Señor. Pero una noche dice que Samuel estaba ya acostado, dispuesto para dormirse, y cuando de pronto escuchó una voz que decía: Samuel, Samuel. Y él corrió rápidamente a donde Elí y le dijo: Señor, aquí estoy, ¿para qué me necesitas? ¿Y qué le dijo Elí? No, Señor, yo no te he llamado. Y esto se repitió 3 veces. ¿Y sabe por qué se repitió? Mira lo que dice aquí en 1 Samuel capítulo 3, verso 7. Dice: Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Yo no entiendo esto cómo. No entiendo cómo una persona que vive en la casa de Dios, no es que venía cada 8 días, no es que venía los domingos y un día entre semana, no. Todos los días estaba viendo lo que se hacía en la casa de Dios, pero no se le había revelado la palabra de Dios, ni conocía al Señor. Era un niño. Y de la misma manera, en este tiempo hay muchos niños como Samuel. Vienen a la casa de Dios, vienen y van, pero no conocen a Dios y la palabra de Dios no se les revela. Pero en el nombre de Jesucristo, en esta mañana yo declaro que tú que no conocías al Señor, de aquí en adelante lo vas a conocer. Y el que lo veía un poquito de aquí en adelante va a aclarar la visión. Y el que lo conoce bien va a aumentar su fe en el Señor. Y la palabra de Dios se le va a revelar con más contundencia. ¿Cuántos lo creen así? Aleluya. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo saber cuando yo conozco al Señor y cuando yo tengo relación con el Señor? ¿Cómo saber? Mis amados, hay algunos que cuando ora, parece que lo único que tienen es una lista de peticiones cuando se va al mercado y empiezan a hacer mercado. Chulito, chulito, ya lo tengo y listo, se acabó. Algunos otros oran, pero les parece que sus oraciones no pasan del techo. Por eso esas personas que tienen esta actitud, la oración los aburre, los cansa. Ay, orar, porque no han entendido la profundidad de la oración. No se les ha revelado a su alma y a su espíritu lo que es orar. Por eso a algunos les aburre la oración.
Algunos no entienden el poder de la oración. Por eso tú tienes que comprender que es imposible tener una relación con Dios, conocer a Dios si no conversamos con Él. Orar es conversar con Dios. Orar es hablar con Dios. Orar es tener comunión con Dios. Dice la palabra que Moisés conversó con Dios y fue llamado amigo de Dios. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos amigos de Dios hay conmigo hoy? Porque tú conversas con Dios, porque tú hablas con Dios. Y si tú conversas y hablas con Dios, pues eres un amigo de Dios. Pero si tú solamente lo único que tienes es como una lista de peticiones, o lo ves como un supermercado, o lo ves como un lugar de quejas, y no tienes una comunión con Dios, seguro que no conoces a Dios. Seguro que la palabra de Dios no se te ha revelado todavía. Mire lo que dice Éxodo 33, 17, hablando de Moisés. Dice, está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Dice la palabra que Moisés contaba con el favor de Dios, y no solamente contaba con el favor de Dios, sino que Dios lo consideraba su amigo. Lo primero que debemos hacer, si queremos conocer la voz de Dios, si queremos ser amigos de Dios, si queremos que Dios nos hable, es estar dispuestos a obedecer su palabra, a obedecer lo que Él nos dice. Porque algunos dicen, Señor, háblame. Si me gusta lo que me dice, yo lo obedeceré. Si no me gusta, me parece feo, no lo haré. Y de esa manera Dios no te va a hablar. Hay algunos que van y le preguntan al Señor y dicen, Señor, pero yo quiero que hagas esto. Ya tienen la respuesta. Pues sí, ya tienen la respuesta. No necesitas orar. Pero la oración, la relación con Dios, son aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Por eso el salmista dijo, Señor, tu voluntad me ha agradado. Hacer tu voluntad me ha agradado. Y yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos dicen como el salmista? Dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. Es decir, hacer la voluntad de Dios produce una gracia, produce un favor, produce un gozo inefable, que eso no se puede comparar. Ahora, mira lo que dice Santiago capítulo 1, verso 5. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Dice, si alguno está falto de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios, que Él con mucho gusto se la dará, dice alguna otra versión. Generosamente lo hará, porque el deseo de Dios es dar. Uno del carácter de Dios es dar. Dios es un Dios dador y Él quiere lo mejor para sus hijos, y Él quiere dotarnos de su sabiduría. Por eso, mis amados, tenemos que pedirle a Dios, pedirle lo que queremos, pedirle lo que necesitamos, pedirle dirección. Ahora, pero no se trata de solo pedir, porque hay algunos que oran, dicen, pido por mi papá, pido por mi mamá, pido por mi abuelo, pido por mis hijos, pero ¿qué es lo que quiere? Le dice Dios, ¿qué es lo que estás pidiendo? ¿Qué es lo que pide por ellos? ¿Qué es lo que pides por ti? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras oraciones tienen que ser específicas. Dios te dice, ¿qué quieres que haga contigo? ¿O qué quieres que haga con esa persona? Por eso tenemos que orar claramente y específicamente a Dios. Porque hay algunos que le piden en una área, pero en otra área dice, Señor, dame carro para llevar a mi novia. Pero mi novia la elijo yo. Ahí no se me mete. Señor, dame tal cosa porque lo necesito. Pero mi novio lo elijo yo, dicen los jóvenes. Señor, dame una casa. Pero el sector lo elijo yo. Y así no funciona. No se trata de solo pedir, sino de ser específico. ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida o con otra persona? Ahora, Señor, ¿qué piensas tú de este asunto? ¿Qué piensas tú de lo que estoy creyendo ahora? Dios, compro esta casa,
¿Compro este negocio? ¿Compro este carro o no? Señor, ¿vendo la casa? ¿Vendo el negocio? ¿Vendo el carro o no? Muéstrame, dirígeme, Señor. Dios, ¿hago alianza con esta persona? Me hago socio de esta persona. ¿Monto el negocio con esta persona o no? ¿Qué debo hacer en esta situación? ¿Qué debo hacer en esta situación de esta pandemia? Dios, muéstrame. Las preguntas para Dios tienen que ser ¿cómo? Específicas, claras. Lo que tú crees, lo que tú estás pensando. Por eso, mis amados, tenemos que entenderlo, porque es la manera como Dios nos habla. Dios nos habla y nos responde cuando nosotros somos específicos y cuando queremos obedecer la voluntad de Dios. Porque ¿para qué Dios se va a molestar a decirte algo que no va a obedecer? Que tú no vas a hacer, que no vas a hacer porque ya determinaste qué era lo que ibas a hacer. Y entonces, ¿para qué le preguntas? Por eso no te gastes, ni gaste a los pastores, ni a los hermanos, ore por mí. Si tú ya lo decidiste, hazlo simplemente. Pero cuando anhelamos hacer la voluntad de Dios, pregúntale a Dios, pide oración, pregúntale a los pastores, porque ahí sí Dios te va a hablar. Por eso, para poder entender esto, veamos lo que hizo Habacuc con respecto a las preguntas, a las quejas que él le hizo. Recuerda que Habacuc le hizo una cantidad de preguntas, ¿cierto? ¿Por qué, Señor, tal cosa? ¿Por qué esto? ¿Por qué la gente no se arrepiente? ¿Por qué los ricos son más ricos? ¿Por qué los pobres son más pobres? Él empezó a preguntarle una cantidad de cosas. Y mire lo que hace en el capítulo 2. Habacuc capítulo 2, verso 1 al 3, dice así. Dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo me responderá a mi queja, a mi pregunta. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no tardará. ¡Qué poderoso! Si realmente quieres saber lo que Dios pide de ti, lo que Dios quiere que tú hagas, lo que Dios espera de ti, lo siguiente es lo que tú y yo debemos hacer para conversar con Dios y que Dios nos responda. Recibir respuesta de Dios. Lo primero que tienes que hacer, número 1, para los que toman apuntes, escribe ahí, estar a solas con Dios. Diga conmigo, estar a solas con Dios. ¿Qué significa eso? Retirarnos de todo bullicio, de todo ruido, eliminar toda distracción y todo ruido. Bien, así como hizo Habacuc, que dice, subiré a la torre de vigilancia, me retiraré, iré a un lugar secreto allí, hablaré con mi Señor y le preguntaré. Pero a algunas personas les cuesta mucho estar a solas. No pueden estar a solas, ¿por qué? Siempre tienen que tener algo, siempre tienen que estar haciendo algo. Una persona, y si no tienen el radio, el celular, el televisor prendido, porque no pueden estar solas. Y una de las cosas para que Dios te hable es que tú necesitas tiempo a solas con Dios. Eso nos dice Jesús allí en Mateo, cómo orar. Dice, entra en tu aposento, cierra la puerta, que nadie te vea, que nadie te distraiga, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te responderá en público. Aleluya. Por eso tienes que estar a solas con Dios. Mira cómo hacía Jesús. Marcos 1:35 dice, muy de madrugada. ¿A qué horas? Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Escúchalo bien. Esto es para los inteligentes, para los que quieren escuchar la voz de Dios y obedecerla. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, necesitas estar en silencio y acallar tu alma, acallar tu espíritu. Algunos
Se van a orar y dicen, me voy a orar. Se llevan el radio, se llevan el celular, se llevan el computador, empiezan a responder mensajes, empiezan a responder WhatsApp, empiezan a responder una cantidad de cosas. A mí hay algunas veces que me llegan esos versículos que la gente vive mandando de personas que están a las 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Y en lugar de esta persona estar orando, estás mirando a quién le manda versículos, a quién le manda frases, mensajes bonitos, que puede tener buena palabra, pero no es lo que tú necesitas. Por eso, mi amado, si tú quieres escuchar la voz de Dios, no necesitas o no tienes que llevar algo, ninguna cosa que te impida. No celular. Algunos se ponen a orar y colocan música. No, porque antes de orar tú necesitas acallar tu alma, acallar tu espíritu, estar en silencio para poder entrar en la presencia del Señor. Como esa canción que cantamos, entro en la presencia del Señor con gratitud. Mis amados, eso es clave, porque nosotros nos volvemos rutinarios y empezamos a coger costumbres de otros hacen. Y a algunos les gusta orar mucho y colocan primero música, colocan predicación. Mi amado, tú no puedes servir a dos señores. O escucha lo que dice el radio, el celular, o escucha la voz de Dios. Pero no puedes escuchar a dos al mismo tiempo. Ahora, ¿será que no podemos escuchar música de adoración cuando estamos orando? Dile al que está a tu lado, calma, que no panda el cúnico, tranquilo, espere un momento. Llegará el tiempo que lo podamos hacer. Pero primero, entra a solas con el Señor. Que nada te interrumpa, que nada te distraiga, que estén tú y Él solamente para que Él te hable al corazón. Mire lo que dice en Jeremías 23, 22. Dice, si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras. Si hubieran estado, ¿cómo? En mi presencia, si hubieran escuchado mis palabras, hubieran podido hablar lo que yo les quería decir. Y hay personas que Dios no le puede hablar porque están tan pendientes del mensaje de WhatsApp, del mensaje del computador, de la prédica, que no pueden escuchar la voz de Dios, que no pueden oír a Dios, porque están tan pendientes de lo que hacen los otros, de lo que mandan los otros, y a quién le reenvían el mensaje. ¿No es así? Me llegó a mí y yo se lo reenvío. No, ora tú, métete con el Señor y deja que otro ore. Porque a veces de esa manera nos creemos muy espirituales y eso no funciona así. Por eso, mis amados, tienes que aprender a estar a solas y en silencio con Dios. Yo tengo la bendición, mis amados, de tener la llave de esta casa. Y yo en la madrugada vengo 4 o 3 veces a la semana y estoy aquí en la madrugada orando. Aquí estoy solo, no tengo ninguna interrupción, no tengo ruido de nada, no tengo ladridos de mascotas, no tengo nada. Aquí estoy solo con mi Dios y siento una paz. Pero primero llego y tengo que aquietar mi espíritu, aquietar mi alma para poder entrar en oración, para poder entrar en comunión con Dios, para poder orar a Él. Y por lo menos estoy aquí orando 1 hora y luego salgo y subo a la montaña allá arriba a las cabañas, voy caminando y voy hablando con mi Señor, voy repitiendo la dona de la semana, voy ministrando a mi espíritu y Dios está hablando a mi vida. ¿Pero por qué? Porque tengo tiempo a solas con el Señor. Algunos dicen, es que solo no puedo orar, es que solo no puedo hacer, es que tengo que hacer. No, tienes que hacerlo porque Jesús lo hacía, y si Él le hizo, tú también lo puedes hacer. Dice, siendo aún muy oscuro, Jesús se llevó el celular, el computador, empezó a contestar WhatsApp y empezó a mirar a quién le mandaban los mensajes que le habían reenviado. Y allí dice que estaba orando. No, eso no dice así. Dice, siendo muy oscuro, allí Jesús se iba a orar, a hablar con su Padre. Y yo estoy seguro que así era. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo no habían celulares, ni radio, ni computador. No había nada. Pero ahorita con esta tecnología, que es un avance
y que es una bendición. Pero tenemos que saber cómo utilizarla. Nosotros somos los administradores de la creación y no la creación nos mueve a nosotros. No, en el nombre de Jesús. Ahora, mis amados, número 2, espera la respuesta de Dios. Ya estamos orando ahí. Estamos acallando el espíritu. Estamos en un tiempo de orar. Tenemos que esperar la respuesta de Dios. ¿La respuesta de Dios a qué? A tus preguntas, a lo que le estás preguntando. Señor, ¿qué hago con esto? Señor, ahí por ahí, una vez llamé a un hermano y estaba por ahí al lado de unos piscos, ¿cierto? De esos pavos. Y ¿cómo hacen los piscos? Dije, tiene piscos. Entonces, Señor, ¿qué hago con los piscos? ¿Les echo maíz o me los como? En todas las cosas, los dilemas de la vida, pregúntale al Señor. Porque el Espíritu Santo nos quiere guiar a todo. Señor, aún, ¿qué ropa me coloco hoy? El Espíritu Santo nos guía a todo, pero tenemos que preguntarle. Pregúntale sobre tu vida, sobre tu futuro, sobre tu propósito, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre la ciudad, sobre la nación. Pregúntale, dice Dios, pregúnteme y yo le responderé. ¿Por qué Dios no responde? Porque no preguntamos. Ahora, mis amados, espera la respuesta de Dios. Esperar en este tiempo de lo instantáneo es muy difícil. El afán mata la oración. Si estás de afán, no pierdas tiempo. No intentes orar de afán. No, mejor vete a lo que quieres hacer. Dios le habla a los que saben esperar, a los que toman tiempo para escuchar su voz. Salmo 46:10 dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Quedarse quieto, ¿qué significa? Significa esperar hasta que algo suceda. Hasta que algo suceda, hasta que Dios nos hable. No dice cuánto esperó el salmista. A veces con Dios el tiempo de espera es largo. Pero vale la pena esperar, porque Dios nos da lo mejor. Ahora, cuando estamos en este tiempo de espera, también tenemos que calmar nuestro espíritu. Que calmar nuestro espíritu. Que calmar cuando esperamos, también debemos calmar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos ha pasado que en el momento en que empiezas a orar, vienen una cantidad de pensamientos a tu vida. ¿Te acuerdas de la cuota que no ha pagado? Del carro que no ha lavado, ¿cierto? De la responsabilidad que no ha hecho. Vienen una cantidad de pensamientos, de tareas, de responsabilidades. Y eso lo hace el enemigo para que no oigamos la voz de Dios. Por eso, aunque esas cosas sean buenas, pero precisamente llegan en esos pensamientos cuando estamos orando. Por eso debemos llevar cautivo esos pensamientos a la obediencia a Cristo, para que obedezcan a Dios. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que someter nuestra mente que divaga. Algunos empiezan a orar y terminan haciendo negocios. ¿Qué pasó? ¿No estaba orando? Algunos empiezan a orar y empiezan a pensar cómo le van a hablar a esa persona que le ofendieron o que les ofendió. Se salen tan fáciles de la oración. Ahora, mis amados, también mientras esperamos, debemos sanar nuestras heridas emocionales, porque siempre tenemos heridas. ¿Por qué tenemos que sanar nuestras heridas emocionales? Porque todos los días pasan cosas que nos lastiman, nos duelen. Y el secreto para sanar las heridas emocionales es perdonar. ¿Por qué? Porque la amargura bloquea la gracia de Dios. Un amargado no ora, un amargado se lamenta. Por eso diga conmigo: yo no soy amargado. Diga: yo sano mi corazón, yo perdono. Porque un amargado no puede orar, lo único que hace es lamentarse. Y Dios no escucha lamentos, Dios escucha oraciones. Por eso tenemos que perdonar. Número 3, lee y medite en la palabra de Dios. Lea y medite en la palabra de Dios. Aleluya.
¿Cuántos tienen una Biblia? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen una oración dirigida, una lectura dirigida, ¿cierto? Y una lectura ordenada, levante la mano. Ya menos. Menos. ¿Sabe por qué? Porque la gente y los del mundo, ellos leen lo que creen. ¿Por qué, mis amados, la gente lee el periódico? Porque cree en el periódico. ¿Por qué la gente lee el horóscopo? Porque cree en el horóscopo. Por eso, mis amados, nosotros no leemos lo que creemos, sino nosotros creemos lo que dice la palabra, que es cierto. Y como dice la palabra, creí por lo cual hablé, creí por lo cual declaré. Por eso nosotros creemos que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios hablando a nuestros días. Por eso tienes que leer la palabra de Dios en orden. No empieza a buscar lo que te gusta, porque algunos empiezan a buscar el pasaje que le agrade, el pasaje que lo acomode a situación. Entonces ya no es Dios el que te habla, sino son tus emociones. Es simplemente lo que tú quieras que la Biblia te diga. Porque a veces acomodamos la palabra de Dios para nuestros sentimientos y emociones. Si estoy triste y deprimido, busco algo que me apacigüe. Si quiero hacer algo indebido, busco un pasaje ahí, y donde dice, y Judas fue y se ahorcó. Y todo lo acomodo de acuerdo a mis sentimientos, y así no funciona la palabra de Dios. Diga conmigo, así no funciona. Levante su mano y diga, así no funciona. No funciona, no es que la acomodes a lo que tú quieras decir. Entonces, pregúnteme, dígame, pastor, entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo es que funciona? Pues funciona cuando la leemos en orden. Cuando tenemos un orden para leer la palabra de Dios. Ahora, si nosotros queremos oír la voz de Dios, queremos oírla de una manera audible, ¿no es así? Que Dios me hable. Por eso debemos empezar a leer y poner en práctica lo que Él ya nos dijo en su palabra. Porque lo que nos dijo en su palabra es la voluntad de Dios, que está escrita ahí en la Biblia, y que nunca Dios va a contradecir lo que Él ya nos dijo. Por eso hay que leer la palabra, por eso hay que estudiarla, por eso hay que leerla en orden. Por eso como iglesia tenemos una lectura diaria y estamos leyendo ahorita el profeta Ezequiel. Y los profetas, eso no tienen mucho mercado. Eso a la carne no le gusta mucho porque son como confusos. Y entonces la gente dice, no, yo prefiero los salmos, donde prefiero el libro de Cantares. Prefiero estos salmos bonitos. Y viven ahí, no salen de los mismos versículos y capítulos porque no quieren leer la Biblia. Quieren leer lo que creen. Pero los hijos de Dios, el remanente de Dios, creemos lo que leemos. Creemos lo que dice la palabra. No importa donde me tocó leer hoy, porque Dios es Dios de orden, ¿no es así? Y si Dios es Dios de orden, sus hijos también somos ordenados. Diga conmigo, dígalo por fe. Diga, yo soy ordenado. Diga, yo voy a leer la palabra en orden. Ahora, lo increíble de leer la palabra de Dios es que tú no tienes que buscar de un lugar a otro un versículo en particular. A ver qué Dios me dice, a ver, aquí esto me gustó, esto no me gustó. No, para allí, para acá, no. No tienes que... Mi experiencia como hijo de Dios, como hombre de Dios de esta casa, es que donde estoy leyendo, ahí es donde Dios me habla. Donde estoy leyendo, Dios me habla. No necesito ir a buscar acomodar un versículo para mi situación, un pasaje para mi situación, ¿cierto? Porque yo creo lo que leo. Diga conmigo, yo creo lo que leo. Mis amados, eso es lo sobrenatural que Dios me hable en el capítulo que estoy leyendo de la palabra. Por ejemplo, estamos leyendo el libro de Ezequiel. ¿A cuántos les ha bendecido la lectura de Ezequiel? Digan amén. Dígalo por fe, porque de aquí en adelante vas a entrar en el orden de Dios y vas a empezar a leer la palabra de Dios en orden, si quieres ver la diferencia. Ya no más infantilidad espiritual, ni niños espirituales,
porque necesitamos crecer. Por ejemplo, estamos leyendo en Ezequiel. Y la palabra de Dios no solamente me habla a mi espíritu, sino también lo que yo recibo lo puedo hablar a otras personas. Y la semana pasada estábamos leyendo Ezequiel 7, 8, 9, 10. Y ese día que leímos el capítulo 7 me llamó una persona, es un empresario, y me dijo: mire, pastor, estoy hablando con mi esposa y necesitamos hacer un préstamo. Yo quiero hacer un préstamo porque esto está como duro. Y entonces mi hijo, que está en la universidad, estaba escuchando y él nos dijo: mire, pues hipotequen el local. Eso es lo que hacen las grandes empresas. Ellos no compran los negocios, ellos viven en arriendo, porque mejor trabajan la plata. Y a mí me dio escalofrío, porque esa persona creyó que el consejo del hijo era acertado. Pobre del papá, que el hijo es el que tiene que aconsejarlo. Diga: pobre de mí, si mi hijo es el que me aconseja. Porque los hijos, ellos van a hablar por lo que piensan, pero nosotros hablamos por la experiencia. Y la experiencia vale más que simplemente lo que le están enseñando a nuestros hijos en la universidad. Entonces yo le dije: mire, este no es tiempo de hacer préstamos. Este es tiempo de creerle a Dios y esperar a Dios. No hagas un préstamo, porque si tú haces un préstamo vas hasta perder el local si te descuidas. Más bien, espera en Dios, créele al Señor. Este tiempo está lento, pero Dios no te ha faltado en este tiempo. Te ha dado la comida, te ha dado el alimento. Estás bien, no te apresures, porque dice la palabra: el que creyere, no se apresure. Y entonces le dije: mire lo que me dijo la palabra de Dios para mí en este día. Ezequiel capítulo 7, verso 12 dice: si ha llegado la hora, está hablando Dios, este es el día, que los comerciantes no se alegren por las ofertas, ni los vendedores lamenten sus pérdidas, porque todos ellos caerán bajo mi enojo terrible. Diga conmigo: ay, Dios mío. Ni el que compra ni el que vende se enorgullezca, porque estamos en tiempos de juicio. Ahora, ¿no es que no se puede hacer un préstamo? Sí, pero en el tiempo de Dios. Y los préstamos que se hacen en los negocios es para pagarlos prontamente, a 6 meses, a 1 año. Si no, de lo contrario, los intereses van a absorber lo poco que se hizo con el dinero. Entonces, mis amados, mire, esa palabra habló a mi corazón. Pero no solamente habló a mi corazón, sino fue palabra para otra persona. ¿Qué estaba diciendo Dios? No, espere, quédese quieto, no se meta en préstamos, no se meta en préstamos, no se meta en problemas ahorita, no es tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me lo dijo. Donde estaba leyendo ese día, recibí la revelación para mi vida. Y ahora, otra cosa, estamos en el tiempo de vacunas. Y hay las redes sociales para enviar una cantidad de cosas. Del que dice: no me vacuno, sí me vacuno, no me vacuno, sí me vacuno. A ver, en esta mañana, los que no se vacunan aquí a este lado y los que sí se vacunan a este lado. No, era una broma. Pero así está la gente. Y aún así está el pueblo de Dios confundido. No me vacuno, sí me vacuno. No me vacuno, sí me vacuno. ¿Qué harías tú? Pues gracias a Dios que tenemos la vacuna de Dios, y la encontré también ahí en Ezequiel. Y en el nombre de Jesucristo, yo te invito para que te vacunes de Dios y Él te mantenga siempre en vida mientras Él te permita estar aquí en esta tierra. Mire lo que dice en Ezequiel capítulo 9. Está el momento donde Dios va a enviar juicio sobre Jerusalén. Está el momento donde ya están los ángeles dispuestos a desatar juicio sobre Jerusalén. Y entonces dice el Señor: un momento. Y dice que vino uno como con apariencia de escriba, con su pluma de escribiente y sus papiros ahí. Y yo preguntaba en estos días, me impactó, ¿qué es lo que escribía? Pues estaba escribiendo los que estaban orando. Le dice el Señor a aquel escribiente: un momento, no destruyan la ciudad todavía.
quiero tú que vayas y marques a todos aquellos que. Diga conmigo, a todos aquellos que. Vamos a la palabra. Ezequiel capítulo 9, versos 4 y 5. Le dijo, recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. Luego oí al Señor decir a los demás hombres, síganlo por toda la ciudad y maten a todos los que no tengan la marca en la frente. No tengan compasión, no tengan lástima de nadie. ¿De quiénes Dios tuvo misericordia? Dice aquí, de los que lloran, de los que suspiran, de los que gimen por los pecados de la ciudad, de la nación. Mi amado, esas personas que oran por sus hijos, que oran por sus vecinos, que oran por la ciudad, que oran por la nación, Dios los tiene en gran estima. Dios dice, un momento, a eso no me los toque, a eso márquelos, porque en mi juicio los voy a guardar. Los voy a tener en mi palma, los voy a tener en mi mano. Por eso yo sé que de aquí en adelante tú vas a tener un corazón más intercesor. Porque la intercesión, Dios dice, estás haciendo el trabajo. ¿Cómo te voy a quitar si estás orando? Si te levantas en la madrugada y estás clamando por la ciudad, estás clamando por la nación, estás clamando por la iglesia, o a la hora novena, a las 3 de la tarde estás orando. ¿Cómo te voy a quitar si estás haciendo la tarea? Eso es poderoso. Por eso, mi amado, la vacuna de Dios es la intercesión, es el clamor. Si tú quieres que Dios te tenga en buena estima, intercede, clama y mantente en santidad, porque eso lo ve bien Dios. Mi amado, y en este tiempo de temor, y en este tiempo de vacuna, ¿ustedes creen que Dios no nos está hablando? Claro que sí. No necesitamos empezar a buscar un pasaje para acomodarlo. Dios nos habló en el mismo pasaje donde estábamos leyendo. Ahora la pregunta, en lo natural, llegó la vacuna, la de Pfizer, la de Moderna, la china, la rusa. Están llegando la vacuna y por todos los medios de comunicación solamente se escucha vacuna, 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 vacuna. Y un grito por allá, no se cole, porque hay algunos que se quieren colar. Ahora la pregunta es, han habido una cantidad de rumores acerca de esta vacuna. ¿Y qué hacemos nosotros como hijos de Dios? ¿Nos vacunamos o no nos vacunamos? ¿Qué hacemos? Algunos nos llaman asustados, pastor, ¿qué hacemos? ¿Nos vacunamos o no nos vacunamos? Pues la respuesta de Dios está en su palabra. Para aquellas cosas que son difíciles de entender, pero no son pecado. Para aquellas cosas que son controversiales, pero no son pecado, la respuesta está en la palabra de Dios. Dice, el que se vacune, no critique al que no se vacune. Y el que no se vacune, no condene al que se vacune. Y el que se vacune, hágalo para la gloria de Dios. Y el que no se vacune, hágalo para la gloria de Dios, para que en todo el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Es decir, con vacuna o sin vacuna, alabamos al Señor, glorificamos al Señor. Yo sé que esta palabra en algunos ya está aclarando, porque veían oscuro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo sé que el Espíritu Santo te va a guiar. Pregúntale a Él. Es más, en la intercesión estuvimos orando que Dios bendiga este tiempo de vacunación y que no hayan efectos secundarios en las personas que se vacunan. Y en las que no se vacunan, que Dios los guarde. Porque en todo y por todo, que el nombre de Dios sea glorificado. Que el nombre de Dios sea bendecido. Que el nombre de Dios sea exaltado. Número 4. Además, mis amados, de estar a solas. Además, mis amados, de esperar. Además de leer y meditar en la palabra de Dios. ¿Dónde? Donde vamos leyendo. Ahí Dios nos habla. Donde vamos leyendo, donde vamos meditando, ahí Dios nos habla. Oh Dios de la gloria. Ahora, número 4. Escribe lo que recibes de Dios.
mientras estamos orando, vienen una cantidad de pensamientos, de cosas. Debemos escribir los pensamientos y las ideas que estamos recibiendo. Mi esposa tiene como 5 agendas llenas de cosas que Dios le da. Y eso es poderoso. ¿Por qué? ¿Por qué vale la pena escribir? Porque es posible que en esos pensamientos que nos están llegando, Dios nos esté hablando, nos esté diciendo algo. Eso era lo que hacía David, porque él escribió sus oraciones. ¿Sabe cómo se llaman las oraciones de David? Los salmos. Los salmos son oraciones de David. Y él empezaba con preguntas, decía: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y luego empezaba a pensar y lo iba escribiendo. Y en ese pensamiento Dios le iba guiando. De la misma manera, pregúntale al Señor, escribe la pregunta y mira lo que está recibiendo. Mis amados, ¿por qué? Porque eso que escribimos, lo que le hemos preguntado a Dios, lo que Él te ha dicho, lo que Él te respondió, más adelante lo vamos a poder leer. ¿Qué es importante? ¿Por qué es importante escribir? Porque escribir nos enfoca en la oración y nos permite recordar. Por eso hay que escribir nuestras oraciones, escribir nuestros sueños. Recuerda que tenemos un libro de sueños. No solamente los sueños y propósitos, sino también los sueños que Dios nos dé, porque se nos olvidan. Por eso tenemos que escribirlo. También cuando escribimos podemos probar si esa palabra es de Dios o no. Si ese pensamiento es de Dios, si esa impresión, esa idea es de Dios o no. Si proviene de Dios o era simplemente nuestros pensamientos. ¿Recuerda? Eso lo podemos ver en los libros de los sueños y propósitos que hacemos cada año. A medida que va pasando el año y vamos mirando, van pasando los años y estamos diciendo: realmente esto no era de Dios. Esto simplemente era una impresión mía. Pero esto sí es de Dios, se está cumpliendo y lo estoy disfrutando. Por eso vamos a escribir, vamos a probarlo, vamos a declararlo. Si esos pensamientos, si esas impresiones, si eso que recibimos es de Dios o es simplemente nuestro. Número 5, visionar. Cuando hablamos de visionar, se refiere a ver con los ojos del Espíritu, tener la capacidad de ver lo que Dios nos está mostrando. Nosotros somos más fáciles para visionar lo malo, porque venimos de un mundo caído y siempre que escuchamos un ruido, algo, que se cayó, que se rompió, quién se accidentó, y ya se imagina una moto debajo de un carro. Lo malo es muy fácil imaginarlo, porque el corazón del hombre está dado al mal, pero en el nombre de Jesucristo somos nuevas criaturas ahora, para soñar y visionar lo bueno, para vernos en mejor condición, para vernos bendecidos con el favor de Dios. Mira lo que dice Hebreos 5:14. Dice: en cambio el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Visionar es percibir espiritualmente, es ver con los ojos del Espíritu lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios nos muestra de visiones. Una vez estaba aquí orando al Señor y empecé a orar: Señor, gracias porque tú gobiernas tu universo y tú controlas la creación. Y empecé a ver una visión donde yo veía los planetas, cómo pasaban, así como uno los ve en películas y en esos documentales de Discovery, cómo pasaban esos planetas y esos cometas y esas estrellas. Y yo dije: no, eso es muy grande. Y de pronto, en esa misma visión, vi a alguien sentado en una silla con una túnica blanca, y sobre una mesa tenía una maqueta y era el universo. Es decir, ¿qué sigue después del universo? Dios. Porque Dios lo llena todo y en todo. Y es una de las revelaciones preciosas que Dios me ha dado de lo que Él es. Que Él tiene el universo en una mesa.
Él lo controla y Él lo dirige y Él gobierna nuestras vidas. Hay que visionar. Visiona viéndote bendecido. Visiónate viéndote profesional. Visiónate creciendo tus hijos. Visiona viendo casar a tus hijos. Visiona a tus hijos bendecidos. Visiónate en buena vejez. Visiónate. Aprenda a visionar. Necesitamos aprender a visionar. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer. ¿Recuerda? Lo que iniciábamos allí en 1 Samuel capítulo 3, 7. ¿Qué dice 1 Samuel capítulo 3, verso 7? Dice, y Samuel no conocía al Señor, ni se le había revelado la palabra. ¿Sabe por qué? Porque era un niño espiritual. Dice la palabra que el alimento sólido, la revelación, no es para los niños espirituales, son para los maduros en la fe. Y ahora, ¿cómo madura uno en la fe? ¿Cómo madura la percepción espiritual? Es algo que uno va desarrollando con los años por el tiempo de oración y la meditación de la palabra del Señor. Uno se mete en la oración, en la palabra, y uno empieza a desarrollar la percepción espiritual. Y empiezan los ojos espirituales a verse y uno empieza a ver lo que hay detrás de las personas, lo que hay detrás de las vidas, lo que hay detrás de las circunstancias. Uno empieza a ver y uno empieza a decir, ahí está Dios o ahí no está Dios. Por eso tenemos que visionar. Por eso tenemos que pedirle al Señor que unja nuestros ojos con colirio, porque en algunos hay ceguera espiritual. No pueden ver más allá de sus narices espirituales. No pueden oler ni percibir en el espíritu, porque son niños, no quieren crecer, no quieren hacer nada, no quieren estudiar la palabra de Dios. Solamente están esperando el mensaje de WhatsApp que le manden para leerlo, porque ni siquiera su Biblia la quieren abrir. Espero que tú no seas de esos. O estás mirando qué le llegó bonito para mandarle a otro. Amados, en la oración Dios nos habla. Y en estos días estando orando aquí, Dios me dio palabra para una persona. No le mandé un WhatsApp, lo llamé directamente. Le dije, estaba orando y sentí esto en el espíritu. Sentí que necesitas cuidar más a tu hijo, andar más con tu hijo ahí, llevarlo a hacer tus tareas, porque los hombres afirman la sexualidad de nuestros hijos. Los hombres, los padres afirman la sexualidad de sus hijos. En los hombres los hace masculinos, en las niñas las hace femeninas. Yo le digo, pilas, no descuides esa tarea, porque estás todo el día con el niño ahí cuidándolo en la tarea en el colegio. No, llévalo a practicar un deporte, llévalo a trabajar, que él pueda ver que mi papá es todo un varón. Eso me lo dio el Señor para una persona. No fue un versículo bonito que alguien me mandó y se lo mandé a otro. Fue Dios, fue su presencia, fue su gracia, porque estamos en los días de Elías. En los tiempos de Elías, dice la palabra, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes y los ancianos verán visiones, sueños, profetizarán, revelaciones de Dios. Ese es el tiempo del Señor, ese es el tiempo de Dios, ese es el tiempo de la gracia de Dios, ese es el tiempo del favor de Dios. Métete en el Señor, escudriña la palabra, deja que Dios te hable. Cuando la lea, Señor, habla a mi corazón. Léela en orden y vas a recibir revelación. Vas a recibir ahí revelación de Dios. Vas a recibir revelación de Dios. No empieces a echar vainas con predicaciones. Algunos son buenos echando vainas con predicaciones, mandándole a otros. Esta le cae bien a mi hermano, allá se lo mando. No, eso antes chirria. Una persona ve eso y le causa fastidio, no lo quiere ver. Pero cuando tú recibes la revelación de Dios y lo dices directamente, viene del Espíritu de Dios y va al Espíritu de la persona, y la persona es vivificada, es bendecida. ¿Por qué? Porque lo recibimos en oración, lo recibimos en el secreto de Dios. Por eso, mis amados, ¿cómo orar para recibir respuesta de Dios? Primero,
recuérdalo, busca un sitio para estar a solas con Dios. Ten un sitio a solas con Dios. La casa de Dios es un buen lugar para venir los tiempos de ayuno, para que ores al Señor, para que busques su presencia. Y ahora, también, mi amado, número 2, espera la respuesta de Dios. Y mientras esperas, acalla tu alma, acalla ahí tu espíritu y perdona, porque eso hace que podamos tener comunión con el Señor. Pero también, número 3, lee y medita en la palabra donde estás leyendo, donde te estás alimentando, donde estás recibiendo. Y número 4, escribe lo que recibes. Haz tus propios salmos. Haz tu propio libro de salmos, tu propio libro de proverbios. ¿Te imaginas los salmos de Sara? ¿Cuántos salmos va a escribir Sara? Bueno, pero va a empezar a escribir, porque Dios le va a dar muchas cosas ahí. Y vas a ser como un David escribiendo las revelaciones que vienen de lo alto. Escribamos. Pero también, mis amados, visionemos. Veamos con el Espíritu. Y número 6, alabe al Señor. Ahí sí, ponga música, prenda el celular, prenda el equipo, prenda el computador, haga lo que quiera, haga una fiesta y alabe al Señor, termine alabando a Dios, termine glorificando su nombre, porque ya escuchó su voz, ya escuchó la dirección de Dios. Ahora sí canta y alaba al Señor y gózate en el Señor. Eso te va a ayudar a escuchar la voz de Dios. Quita todas las interrupciones y alaba al Señor. Bendícelo a Él. Termina ahí ahora sí cantando. Termina ahí cantando. Porque la alabanza no es para la oración como la música para planchar, ¿no? Que la persona va planchando y entonces va escuchando la música para planchar. Y entonces la persona va orando, entonces pone otra música ahí como para que lo entretenga. No, ahí no estás orando. Orar es tú y Dios, no son otros más. Y ahí es donde tenemos que aprender y ser disciplinados. Ay, que ya siempre lo hacía. Ay, es que así me enseñó otro hermano. Pues deja que Dios te enseñe. Dice que Jesús se iba muy de mañana, muy de madrugada, a un lugar apartado, a un lugar solo, y allí oraba con su Padre.